Bien, hermanos, la palabra siempre nos habla y yo estoy convencido y creo y es mi deseo que todos los que estamos ahorita sentados frente a la cámara, quiero decirles que esta es palabra para todos nosotros, porque vamos a ver a la luz de la lectura que estamos también metidos de entre ese frasco que tenemos que salir de acuerdo a la palabra del Señor. Para eso les invito a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 al 26. Nos dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén, hermanos. Bien. La palabra y los tiempos, hermanos, permanecen. Pero las escrituras, que es palabra de Dios, eso tiene que resaltar en cada uno de nosotros. Y hoy día vamos a meditar bajo un tema: crucificando las pasiones y deseos. Crucificando las pasiones y deseos. Y esto lo encontramos como texto base en el verso 24, que nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Antes de exponer, permítame definir qué significa la palabra pasión y qué significa la expresión deseo. La pasión, según la psicología, nos dice que es un sentimiento muy intenso y perturbador que domina la voluntad y la razón. Repito, la pasión nos dice que es el sentimiento muy intenso y perturbador que domina la voluntad y la razón. O sea, diríamos que es una atracción intensa que una persona, también como ejemplo, siente por otra persona. Y el deseo es el movimiento intenso de la voluntad hacia la consecución de una cosa. Pero el tema, hemos dicho, la crucifixión. Porque tenemos que explicar todo, ¿verdad? Si estamos diciendo que el tema es crucificando las pasiones y los deseos, entonces, ¿cuál era la finalidad de una crucifixión? La definición nos dice que es un método de ejecución en el que el reo es atado y clavado a una cruz de madera, ¿no? Normalmente desnudo y abandonado ahí hasta su muerte, ya sea por el agotamiento o por la asfixia de la persona. Hay cosas que nosotros, por la gracia de Cristo, no lo hacemos, y si hubiera imposición impuestas en uno, ¿qué sería de nosotros? Como el ejemplo, diríamos, cuando el Señor dijo, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo; si tu mano derecha o si tu pie, córtalo. ¿Qué sería, no? Tendríamos miembros creyentes
amputados que vengan al templo. De repente uno sin un pie, sin una mano, una aplicación literal que muchas veces lo exageran, ¿verdad? Pero la palabra de la cruz nos habla y nos confronta, y eso tenemos nosotros que cada día ir corrigiendo lo que la palabra del Señor nos menciona. El primer pensamiento que tenemos aquí, hermanos, según el verso 16, decisiones en el espíritu. Estamos hablando y vamos a seguir hablando hasta que no lleguemos, hermanos, de tener la experiencia del poder del Espíritu Santo. Pero también quiero decirles, hermanos, a todos en general, a todos los que están escuchando, sí, es necesario, es importante recibir la unción del Espíritu Santo, porque eso nos va a ayudar en una vida de santidad. Pero quiero decirles, hermanos, no es de que esté en contra de la palabra, ni tampoco desanimarlos, pero quiero advertirles que del hecho que recibamos el Espíritu Santo, no quiere decir que ya estamos libres de toda tentación. No, mi hermano. 2 ejemplos nomás les voy a dar para que ustedes, creyentes pensantes, reflexionen lo que les voy a decir. Repito primero, el hecho de que recibamos el Espíritu Santo no quiere decir que ya somos librados de toda cosa. No, porque vamos a ver de acuerdo a la palabra. 2 ejemplos. Sansón nos dice en la Biblia, en los Jueces, que él fue lleno del poder del Espíritu Santo, pero no pudo sobreponerse ante la debilidad, como mencionaban nuestros hermanos, del sexo opuesto. El rey David, un instrumento de Dios, también con la presencia del Espíritu Santo, pero tuvo un desliz en su vida, al punto que escribió un salmos muy bonito de reconciliación, el capítulo 51. Por eso que quiero que ustedes entiendan esta parte introductoria. Si buscamos el Espíritu Santo es por algo. ¿Qué razón entonces hay, pastor, si el Espíritu Santo está en mi vida y no me va a ayudar? No, pero hay 3 cosas que tenemos que hacer, como aquí vamos a ver según la palabra del Señor, las decisiones en el Espíritu. ¿Cuáles son o qué haríamos entonces si es que el Espíritu Santo olvida nuestra vida? ¿Cuáles son las 3 decisiones que tenemos que hacer para ser creyentes victoriosos en los textos que vamos a meditar posteriormente? 3 cosas. En el verso 16 nos dice que claramente, digo pues, andad en el Espíritu. Tenemos que ahora en Cristo empezar a andar en el Espíritu del Señor. Porque el Espíritu Santo cuando viene en nosotros también, como dice en 1 Corintios 12, va a poner en nosotros entendimiento, discernimiento, sabiduría, para poder dar los pasos firmes y correctos en el Señor. Pero si nosotros no andamos en el Espíritu, entonces lamentablemente la experiencia que vayamos a recibir no tendrá ningún valor, porque el Espíritu quiere que cuando Él venga a nuestra vida, nosotros empecemos a andar en el Espíritu. Luego nos dice el verso 17 que también tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Estoy leyendo la lectura que he mencionado en Gálatas, el capítulo 5, nos dice el verso 17, claramente que tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Y el verso 25 nos dice que tenemos que vivir en el Espíritu. Entonces, miren, andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu y vivir en el Espíritu. Si nosotros andamos y somos guiados y vivimos en el Espíritu, entonces todas estas cosas que están en nosotros, que es una lucha continua porque ya se introdujo, hermanos míos, a partir de Génesis 3, y David lo menciona, dice, contra ti he sido engendrado y en maldad he sido concebido. Todos nosotros, hermanitos, todos nosotros que tenemos este cuerpo físico, ante el Señor y ante la palabra, todos estos miembros se llaman carne, ¿no? Todos estos miembros que tenemos en una forma total es nuestra carne. Y en nosotros está, así como por decir, la sangre que circula en todo nuestro ser, esta naturaleza, lo que se llama, hay en nosotros lo que se llama las pasiones y los deseos que están en nosotros.
¿Podrá suceder un cambio en nuestra vida? Sí, hermanos. Porque la naturaleza no quiere decir que ya es condenación y ya no hay solución. No, mi hermano. Nos enumeran las cosas que están en nosotros ahí, rápido para actuar, ¿no? Y si damos lugar, como dice aquí la palabra, a las pasiones. Por eso, aquí como segundo punto vemos las luchas de deseos, en el verso 17 y el verso 18. Lucha de deseos, ¿cómo así? La carne quiere hacer su lugar y también el espíritu quiere dar y hacer su acción. Los dos tienen una lucha continua que está, como se dice, ¿no? Un decir, que alguien se propone a buscar el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo viene, nos unge, sentimos un calor, un poder, y entonces la carne comienza a querer rebelarse, querer ir en contra, y el Espíritu también como quiere santificarnos, llevarnos una vida de santidad, porque ese es nuestro clamor, nuestro lloro, y decimos, Señor, mata esta naturaleza, mata esta carne, entonces va a haber una lucha entre la carne y el Espíritu. Dice el verso, claramente, he mencionado el 17 y 18 y leo para que tomen atención, 17 y 18. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, dice, y hacéis morir las obras de la carne, no estáis bajo la ley. Entonces, miren, el Espíritu que viene hacia tu vida, como dice San Juan, el Espíritu Santo estará con vosotros y en vosotros. Cuando llegue el momento de esa presencia, esa llenura del Espíritu, la carne como que va a querer levantarse y decir, no, ¿qué van a hacer? Voy a perder territorio. Entonces se levanta y va a formar en nosotros esas pasiones y esos deseos. Pasiones y deseos que no solamente es una cosa, porque yo observo, hermanos, que por lo general se observa dos, tres cosas y cree que los otros no son pasiones. No, mi hermano. Las otras cosas también son pasiones que destruyen la vida. Entonces, en primer lugar, el accionar del Espíritu en nuestra vida tiene, y nosotros tenemos que esforzarnos para andar en el Espíritu, ser guiados en el Espíritu y vivir por el Espíritu, por pasos. Entonces quiere decir que cuando nosotros recibamos esa unción del Espíritu, la carne va a empezar, hermanos, a querer salir, a querer salir, a querer salir, hermanos, en nosotros, y nos va a llevar a un mundo muy difícil donde lo que estaba supuestamente dormido va a querer resucitar y en nosotros va a formar, como dice la palabra, pasiones y deseos. Ya hemos visto que es una pasión como que hace perder la razón. Reitero, te hace perder la razón no solamente una cosa. El deseo de la carne no es solamente dos cosas. Muy aparte de lo que dice Marco, que hay un numeral de cosas de la carne, pero limitémonos solamente a la lectura de Gálatas. Nos sigue diciendo como un tercer punto, entonces aquí tenemos del verso 19 al 21. Las 17, como vemos, obras de la carne y su peligro. 17 obras de la carne y su peligro. No solamente es uno, no solamente es dos, son 17 que se enumera aquí en el libro de Gálatas. Capítulo 5, el verso 19 al 21, muchos ya lo saben de memoria, que son, mire, parte de hecho con lo sensual, como decía el hermano Carlos, el adulterio, y este es un mensaje para los casados, adulterio. Y aquí también tenemos jovencitos y están escuchando en otros lugares también jovencitos, fornicación. Para que entiendan los jóvenes, los casados ya sabemos qué es adulterar. Adulterar es tener relaciones con otra pareja que no es tu pareja. Fornicar es tener relaciones sexuales sin haberse casado primero. Y eso, muchos que ahora ya en Cristo han sido perdonados, han practicado la fornicación. Pero ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No se torture por lo que ya Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Justamente, Él fue crucificado, no solamente por uno. La crucifixión existió desde el libro de Levítico, ¿no? Después ya se hizo una norma romana de clavarlo y de amarrarlo, y etcétera. Pero miren, ¿qué se diría como algunos lugares acostumbran, no? Bueno, no voy a hablar y de repente vamos a pensar que estamos hablando de asuntos de política, pero hay
pueblos que tienen costumbres que por una sola cosa lo crucifican, lo torturan, lo matan, lo hacen agonizar. ¿Qué sería, hermano, si en casa, por decir, ¿no? ¿Qué sería si de repente yo, Salomón Castillo, me he airado? Entonces mi hijo Samuel y mi esposa, los dos me agarran la mano y me crucifican por haberme airado. Yo crucifico a mi esposa porque tiene ira. O le crucifico a mi hijo Samuel porque tiene malos pensamientos. Imagínense. Pero en el Señor, repito, tenemos el listado. Como dice Gálatas capítulo 5, 19. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, etc. No sé cuál de ellos, pero creo que alguna de ellas se torna debilidad en la vida de cada uno de nosotros. Quizás alguno en el aspecto sexual, otro de repente en el carácter. Limitémonos nada más en la lectura que nos dice, ¿no? Yo sé que ustedes no practican hechicería y no debe practicar, amén por ello. Usted dirá, hermano, yo no soy idólatra, por si acaso yo no soy adúltero. Pero de repente, como digo, pero tu carácter, el tener ira, ¿crees que es menos que cometer adulterio, etcétera? Que lo cual no quiere decir que hay que aceptar. Pero quiero que se entienda, hermano mío, que estos son, como se dice, las obras de la carne. Por eso la Biblia nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Tenemos que tener cuidado, hermanos. No estamos diciendo que estamos a favor, no, sino que tengamos cuidado porque muchas veces se habla con buena intención, pero analicémonos primero según la palabra del Señor. Amén. Entonces mire lo que dice, iras, contiendas, disensiones, herejías, diversas, especialmente las doctrinales, ¿no? Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Son aquí, como vemos, 7 obras de la carne y su peligro. ¿Cuál es el peligro? Y aquí la palabra es muy maravillosa. ¿Cuál es su peligro? Miren, el peligro que nos dice la palabra del Señor aquí en el libro de Gálatas, por favor, veamos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Miren, aquí nos dice claramente y manifiestas son las sobre la carne, que son todo este listado. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Aquí nos habla el verso 21, por favor. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por supuesto, practicar es una costumbre. Nosotros, hermanos, tenemos que luchar para que no se haga costumbre en nosotros. Cualquiera de estas 17 naturalezas de nuestra carne. Dios es grande, pero hay que tener mucho cuidado. Repito, cualquiera que practique estas cosas, dice, no heredará el reino de Dios. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que se está tratando de explicar es que nosotros vamos en busca del Espíritu, pero quiero advertirles que ese va a ser un momento donde la naturaleza va a querer resaltar y destruirnos. Pero nosotros, para ser vencedores de nuestra carne, tenemos que andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu y vivir en el Espíritu. Y para eso tenemos que clamar al Señor. Esa carne, esta naturaleza tiene que ser cambiada. Tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Tenemos que cambiar. Que la gente nos diga, cufata, te das de santo, lo que diga, no importa. Pero esta naturaleza tiene que morir. Tiene que morir en mí como casado el adulterio.
Tiene que morir en ti, señorita, como cristiana, la fornicación. Hermano líder, en ti tiene que morir la ira, ese temperamento, eso tiene que morir. Amén. Tiene que morir la naturaleza y cambiar todo aquello que afea y afecta la vida. Tenemos que cambiar, como dice aquí la palabra, los 9 frutos del Espíritu Santo del verso 22 al 23. Yo tengo que cambiar la ira, hermanos, por el amor, ¿no? Si es en la carne se ve el amor eros, ¿no? Cosas, pero cambiemos el amor por el amor ágape, por el amor fraternal. Mire el cambio que tiene que haber, como dice aquí claramente Gálatas capítulo 5, los 9 frutos del Espíritu, frutos. Y un fruto por lo general, hermano, va madurando o tiene que tener semilla y seguir multiplicándose. Mas los frutos, hermanos, del Espíritu es justamente que quiere que se destruya esa naturaleza para que venga. Por eso la lucha entre la carne y el Espíritu. Él no quiere que nosotros estén los frutos de la carne. Él quiere, las obras de la carne, Él quiere darnos los frutos del Espíritu. ¿Quién no quisiera tener el fruto del amor? ¿Es importante el amor o no? Sí, ¿no? Como el amor que estamos observando del niñito Gael ante su mamita y su mamita también, ¿no? Besitos y abrazos tiernos y cariñosos. Pero nosotros tenemos que mantener un amor ya muy distinto en Cristo, ¿no? El amor filial, el amor entre hermanos, ¿no? El amor de padres a hijos, sincero, hermanos, delante del Señor. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, donde yo pueda amar a mi hermano, yo pueda amar a mi enemigo, yo pueda amar a aquel hermano que ha hecho tantas cosas como para no olvidar, y ahí está metido en el subconsciente. Tenemos que orar y aprender a perdonar. Tenemos que amar, porque el fruto del Espíritu es amor. Luego nos dice también la palabra que el fruto del Espíritu es gozo. Hermano, no dejen ustedes, no se dejen ahogar por los problemas que existen. Problemas hay y habrán, pero tenemos la ayuda soberana del Señor que está para ayudarnos. Y Él quiere tornar, como dijo el salmista, ¿no? Mi lamento en baile. Él quiere darnos gozo. Usted manténgase en el Señor, que el gozo del Señor sea su fortaleza. Amén. Que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Eso pedirle, decir, Señor, Espíritu de Dios, ven sobre mí. Yo desecho la carne y yo quiero que venga a mí gozo. Yo quiero tener paz, quiero tener amor. Soy impaciente, Señor. Quiero tener mansedumbre, quiero tener templanza, ser benigno. Eso tiene que surgir el efecto en nuestra vida y en verdad digamos, wow, cómo ha cambiado, ¿no? De lo fosforito que era, ahora es tan pacífico, tan calladito que alguien diría, este ya parece mongo, ¿no? Ya está medio soncito. No, es que, ¿para qué pues, no? Porque si uno humanamente quiere actuar, hermano, sale león, ¿no? Sale león y es por eso que muchas veces dice, pero ¿por qué si eran tan nobles, tan cariñosos? Pero ¿a qué se debió? Es que, hermano, es esa la naturaleza. Por eso que tenemos que orar para que el Señor ponga el fruto del Espíritu y podamos también transmitir amor. La presencia tuya en tu trabajo también de tranquilidad, de paz, donde tú vayas, ¿no? Que tu presencia física, wow, llegó, ¿no? La luz, llegó la verdad, llegó todo. Eso tiene que ser nuestra presencia. ¿Cierto? Y no llegar y decir, mira, ahí está el destructor de hogares, mira, ahí está ese criminal, mira, ahí está ese brujo. No, sino que cuando usted diga, mire, esa mujer de paz, esa mujer de misericordia, ese hombre de compasión, ese hombre que en verdad, etcétera. Hermanos, qué lindo, los 9 frutos del Espíritu, mansedumbre, templanza, ¿no? Qué importante, las pasiones y los deseos.
ten pasión por lo positivo, no pasión por lo negativo, ¿no? Como aquí se decía que la pasión es, en la psicología, sentimiento muy intenso y perturbador que domina la voluntad y la razón. Hermanos, cuando estemos ante estos peligros, tenemos que orar al Señor. Cambiar lo negativo por lo positivo. ¿Y cuándo será posible esto? Cuando andemos, ¿no? Y seamos guiados y vivamos en el Espíritu. No es para tener temor y diga, entonces pastor, yo no voy a buscar el Espíritu Santo. No, 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 no. Él quiere hacerte un creyente victorioso. Él quiere poner en tu corazón paz, amor, mansedumbre. ¿Cuántos de ustedes necesitan paz en sus hogares? A ver, levanten sus manos. Los que quieren paz en sus hogares. ¿Dos nomás? Amén, ¿no? Paz. Entre hermanos. Paz entre hijos. Padres a hijos. Suegras también y yerno, ¿no? Paz. Armonía y todo. Paz entre parejas. Paciencia. ¿Cuántos de ustedes creen que le falta más paciencia? Ya no te tengo paciencia, ya no sé qué hacer, yo te voy a... No, 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 orar al Señor, hermano. Ya, la tienes hasta acá, ¿no? Orar, hermano, sí, gracias. Paciencia. Todos necesitamos paciencia. A veces somos impacientes, ¿no? Los hiperactivos son recontra impacientes, ¿no? Tenemos que orar a que el Señor nos dé paciencia. Bien dice, ¿no? El fuerte debe entender, ayudar. Hermano, esta palabra es tan clara para nosotros. La naturaleza, la lucha, no olviden, la lucha, ¿no? La lucha de deseos. El espíritu quiere y la carne quiere. Pero, ¿en quién está la solución? Increíble, hermano, increíble. Está en ti. Porque tienes que andar, tienes que ser guiado y tienes que vivir. El espíritu está luchando, te está llevando al discernimiento. Y tú tienes, hermanos míos, que ser un vencedor en el nombre del Señor. Esta es la palabra, hermanos, para hoy día. Crucificando nuestras pasiones y deseos. Adiós, carne, adiós, yo que pensaba embarrarme en el pecado, qué pena, no lo voy a poder hacer. Lo siento. Tu carne dirá, mira lo que te pierdes. ¿No? Eso puede ser la carne. Pero, ¿por qué hago todo esto? ¿Por qué me prohíbo todo esto? Porque yo quiero, como dice el texto, yo quiero entrar al reino de Dios. La lectura que siempre se menciona, Apocalipsis 22, el que es santo, santifíquese todavía, el que es inmundo, sí, inmundo todavía, pero nosotros queremos entrar al reino de Dios. No por mi carácter, no por mi debilidad, voy a dejar de entrar al reino de Dios, porque esto es lo que nos dice claramente el texto bíblico, ¿no? Verso 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo creo que ustedes, hermanos, quieren heredar el reino de Dios. Así, hermanos, ustedes son los vencedores. Ustedes usen sus armas espirituales. Amén. Enfréntelo, pero no olviden. 3 acciones del Espíritu para que usted sea un victorioso sobre su naturaleza humana y pecaminosa. Porque todos, ya el texto lo dice, no hay justo ni un uno. Entonces, por lo tanto, tenemos que luchar y más bien buscar el Espíritu para que nos dé esos frutos del Espíritu para nuestras vidas. Amén. Oremos, hermano. Demos gracias por esta corta meditación. Padre amado, gracias una vez más. Tú siempre deseas lo mejor para nosotros. Señor, Pablo dijo, miserable de mí. Muchas veces, ¿cuántos dirán esto en silencio o luchando con debilidades que se han penetrado, se han enraizado en nosotros? Pero gracias, Señor, porque a través de este Espíritu
podemos desechar las obras de la carne. Que tu espíritu día a día crucifique lo que no es correcto. Crucificar quiere decir hacerlo morir, no vuelva a vivir. Crucificamos el estado que está, algunos de ellos en nosotros, sean crucificados, nunca más vuelve a existir. En tu santo nombre. Amén. Amén.